Shalom, Rabino. Shalom, Israel. No, ya no, yo con el volumen de... Sí. Toda Rabá Yahuwah, vamos a comenzar esta transmisión. El día de hoy estoy en la casa de El Moré Eliyahu y de alguna manera no podemos definir o controlar algunas cosas que no están a nuestro alcance. Algunos ya están conectados, saben que tenemos la transmisión en relación con la parashá correspondiente al día de hoy. Si alguien me puede apoyar leyendo la primera porción, vamos a leer Bereshit capítulo 12 del 1 al 13. Posiblemente no lleguemos al verso 13, pero vamos a leer esta primera parte de esta parashá. Adelante, si alguien me puede apoyar, por favor. Yo leo, Rabino, 12, dice, habló Yahuwah a Abraham, vete de tu tierra, de su parentela y de la casa de su aba, a una tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación y verajeja, engrandeceré tu nombre y tú serás verajá. Yo barjú a aquellos que te barjú y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán todas las mispajot de la tierra, ben binshut, barjú y mezclada. Así que Abraham salió como Yahuwah le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió de Haram. Abraham tomó a su mujer Sarai, Lot, el hijo de su hermano, todas sus posesiones, las cuales había acumulado, y también la gente que había adquirido en Haram. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en la tierra de Canaán. Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Sechem, por la planicie de Mored. Los Kenaní estaban en la Jare. Se apareció Yahuwah a Abraham diciendo, a tu cera yo daré esta tierra. Allí edificó un misbea a Yahuwah, quien se apareció a él. Él se fue de ese lugar, fue a la colina al este de Beitel y plantó su tienda, con Beitel al oeste y ahí al este, y edificó un misbeach allí a Yahuwah, invocó el nombre de Yahuwah. Entonces Abraham partió y acampó en el sur, pero había hambruna en la Jare, así que Abraham descendió a Misrayim para quedarse allí porque la hambruna en la Jare era severa. Cuando él llegó cerca de Misrayim y estaba al entrar, él dijo a Sarai, su mujer, mira, yo sé que tú eres una mujer top, parecida, así que cuando los Misrin se vean, ellos dirán, esta es su mujer y me matarán, pero te mantendrán viva. Por favor, diga que eres mi hermana para que me vaya top por causa tuya y permanezca vivo por causa tuya. Hasta ahí. Amén. Sí, Katuja toda Torah. Rabá. Amén. Toda Rabá. ¿Me escuchan bien ahí perfectamente? Amén. Amén. Bien. Vamos a ver en una enseñanza que grabé hace algún tiempo en relación con Avino Abraham. Hay 10 pruebas en las que Yahuwah somete al patriarca Abraham para verificar que verdaderamente sea Avino Abraham el principal patriarca de nuestras vidas, o que a partir de él comience una nueva descendencia, un nuevo linaje, un nuevo orden establecido por Yahuwah. En la parashá anterior que hablamos acerca de la vida de Noé, nosotros vimos la ordenanza que Yahuwah le pide que descienda del arca, abre la puerta, baje todos los animales que tenía y
Tiempo después, él levanta un misbea y ofrece un sacrificio para Yahuwah. De todo animal que él había subido al arca de Noé, ahora lo presenta delante de Yahuwah, en una actitud de agradecimiento, en una actitud de bondad, en una actitud de darle toda raba a Yahuwah porque preservó su vida. Después, por medio de los tres hijos de Noah, es como se iba a repoblar nuevamente otra vez la tierra. Es decir, como si habláramos en los tiempos de hoy, hubo un reseteo, un fin de las cosas anteriores y un inicio de las cosas que tienen que comenzar a suceder. Desde que Caín fue procreado y tuvo su descendencia, posteriormente los demás hijos de Adán y Jawá, que ellos poblaron la tierra, su intención, su deseo, sus obras fueron continuamente, pero no fueron en busca de Yahuwah, sino fueron en contra de Yahuwah. Se dejaron sus caminos, como lo vimos en la parasha anterior. Ellos habían abandonado el Torah de Yahuwah. Y no solamente lo habían dejado, sino que su vida se había convertido en violencia, en jamás. Se había convertido en algo, en un desorden. La gente había cometido muchísimas faltas delante de Yahuwah, como asesinato, como estar en promiscuidad, principalmente promiscuidad sexual, de diferentes maneras, llámese de diferentes maneras. Esto causaría que el inicio de la humanidad, la escritura que estamos leyendo, se llama Bereshit. Quiere decir un reinicio de las cosas. Han pasado 5 civilizaciones antes de la creación de Adán y han pasado otras civilizaciones. En el libro de Jeremías tenemos una enseñanza de parte de nuestro rabino donde nos habla de un primer Mabul, una primera inundación. El libro de Bereshit, que aparece entre el capítulo 1 y el capítulo 2, nos damos cuenta que ahí sucede ese reinicio, una inundación provocada por agua y una nueva recreación. Ahora, en la vida de Avino Abraham, que Yahuwah le está permitiendo un reinicio a partir de su simiente, sin borrar la huella de la humanidad, como sucedió en el caso de Noé. Ahí se borró todo vestigio de la humanidad antes de Noé y todo comenzaría a partir de los hijos de Noé. 3 descendencias, 3 simientes, Shem, Jafet y Ham. Y a través de ellos es como hoy en día se ha repoblado toda la tierra. Pero ahora Yahuwah cambia estrategia. No hay destrucción. Ahora toma la iniciativa a una persona. Yahuwah le llama, deja tu tierra y tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Si nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esa misma palabra y creemos que Yahuwah nos ha reservado para algo importante, para algo relevante, tenemos que hacerle caso. Tenemos que creer que verdaderamente Yahuwah tiene un plan para nosotros. Algo impactante que voy a mencionar en esta parashá es en relación que Yahuwah nos ha preparado, nos ha cubierto, nos ha puesto una marca en el cual nosotros en algún momento de nuestra vida se va a manifestar, se va a presentar delante de la vista de Yahuwah. Es decir, nuestra verdadera identidad no es la que nosotros podemos ver de una manera superficial o de una manera que nosotros evaluamos de una manera superficial, sino esa marca que Yahuwah ha puesto dentro de nuestra vida, en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, es una marca de Yahuwah. Lo ha puesto aún desde antes que nosotros naciéramos. Así mismo lo hizo en Avino Abraham. Y
Él tuvo que pasar estas 10 pruebas, que posiblemente no las vamos a ver todas, porque esta ocasión vamos a tener escasamente 1 hora y media, 2 horas posiblemente de transmisión. Vamos a tener tiempo de preguntas, respuestas y vamos a terminar con esta enseñanza. También el nacimiento de Ismael, la circuncisión, todo eso tiene que ver qué es lo que afecta completamente a Avinu Abraham. Eso tiene que afectarnos a nosotros. Tiene que afectar el compromiso que nosotros tenemos hacia Yahuwah. Bueno, el día de ayer hicimos una celebración muy impactante. Fue aquí en la Ciudad de México. Tuvimos una asistencia numerosa. Fraternos de muchas partes de la ciudad se congregaron, que a pesar que están dentro del mismo estado o el Distrito Federal, pero en recorrer la ciudad se puede llevar algo de tiempo. Entonces, toda Rabá por esa disposición para celebrar las Moedim de Yahuwah. Vamos a ver cuáles fueron estas 10 pruebas que tuvo que padecer Avinu Abraham. La primera, tuvo que ser ocultado durante 3 años por parte de Nimrod. Fue ocultado por 3 años por parte de Nimrod, rey de Babilonia. Número 2, Nimrod arrojó a Abraham a un horno encendido, del cual salió de forma milagrosa por cobertura de Yahuwah. Número 3, una orden, Abraham abandonó el abrigo de la casa paterna para congregarse, para dedicarse a la misión de difundir el mensaje de Yahuwah, de un Eloa único, de un Eloa integrado por ser uno solo. Número 4, tenía que emigrar de la tierra donde vivía, cambiar de familia, no, dejar su familia, irse a vivir a una tierra que Yahuwah le iba a dar, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Número 5, el arribar nuevamente a Egipto. Los oficiales deciden tomar a Sara como esposa y esa es una prueba muy fuerte para Avinu Abraham. Número 6, los reyes capturan a su pariente Lot. Los 5 reyes de Kedar Laomer capturan a su sobrino Lot y Abraham decide luchar para defenderlo, para rescatarlo. Esto de la vida de Lot es una referencia, lo que yo les decía en relación con Yahushua HaMashiach, que nosotros somos parientes de Yahushua. Al igual que la vida de Lot, al igual que Abraham, vamos a hacer un ejemplo como una tipología de que Abraham es Yahushua y Lot somos todos nosotros. Entonces, somos parientes de Yahushua. El día de ayer hicimos una grabación, grabé una enseñanza en relación con la sangre de Yahushua, el vino, el ejem, porque la escritura nos permite beber y tenemos que beber el vino, comer la carne. Está muy interesante esa enseñanza, ayer la grabé, así es de que cuando regrese al estado de Guadalajara lo voy a editar y lo voy a compartir con ustedes. Hablábamos algo de la relación de comer la sangre y comer la carne. Pero Lot se convierte en un pariente cercano de Abraham, como nosotros somos un pariente cercano de Yahushua HaMashiach. Algo muy parecido, la sangre que representa la identificación, el ADN, los códigos correspondientes para identificarnos como parientes cercanos. Si cada uno de nosotros se hiciera un examen de sangre, se daría cuenta que sabríamos quiénes son nuestros padres por medio del código genético, quiénes son nuestros parientes. Inclusive hace como 2 años estuvo muy sonado en donde podíamos conocer por medio de un examen de sangre
si nosotros descendíamos de Adán o no descendíamos de Adán, o si descendíamos de algún linaje, de las 12 tribus o pertenecíamos a otra tribu. Algo que a nosotros definitivamente nos tendría que identificar como alguno que pertenece a alguno de las 12 tribus de Israel. Entonces, muchos que creían que pertenecían a las 12 tribus de Israel, a la hora de hacerse exámenes de sangre, resulta que no pertenecían, pertenecían a otro tipo de familia, descendencia de otra tribu, pero no de las 12 tribus de Israel. 7. Yahuwah le informa a Abraham de su descendencia acerca del pueblo de Israel y que además iba a sufrir, iba a padecer en el exilio. 8. A la edad de 90 años recibió el mandato de la circuncisión. Fíjense bien cómo inmediatamente cuando Yahuwah le dice que tiene que cortar el prepucio y a todos los de su casa, inmediatamente después quiso hacer ese pacto, un pacto de sangre, un pacto de compromiso. Una de las causas o razones del pecado del huerto del Edén fue un pecado sexual. Entonces, por causa de un pecado sexual, Yahuwah permite que nosotros tengamos un pacto, todos los hombres, un pacto sexual. No que nosotros tengamos que tener intimidad sexual, pero por medio del el instrumento del miembro del hombre es como hace un pacto delante de Yahuwah, un pacto de sangre. El 9, Yahuwah le ordena despedir a su hijo Ismael y a Agar, la esposa de Abraham, por causa de dar una descendencia. Como ustedes saben, Agar no era una esclava, ella era una hija de Faraón, hija de un rey. Por lo tanto, Agar era una princesa que le había sido entregada a Abinu Abraham como un obsequio, como un regalo. Pero si había algo tan lleno de valor, más que monedas, más que oro, más que riqueza, el mismo Faraón le entrega a su propia hija para que sea esposa de Abinu Abraham, siendo Abraham un rey. 10. Yahuwah le ordenó atar a su amado hijo, a Isaac, y ofrecerlo en un sacrificio, como una ofrenda de un sacrificio vivo. Cada una de estas 10 pruebas que Yahuwah le puso a Abinu Abraham, en todas salió ganador. Él salió lleno de bendición, pero son 10 pruebas que son muy complicadas para nosotros, principalmente porque nosotros queremos ver a Yahuwah de una manera tangible, de una manera sobrenatural, que si tú me das, entonces yo te doy, pero si tú no me das, entonces no te doy. Una de ellas, que me parece que fue una de las pruebas, que fue cuando él demostró, quiso comparar las estatuas, las imágenes que tenía su padre, el padre de Abraham, que se llama Terach, era miembro del ejército de Nimrod. Entonces, él tenía muchos dioses en su casa, ídolos, imágenes. Él se dio cuenta por medio de esta relación que esas imágenes, esas estatuas, no tenían movimiento, no podían manifestarse, no podían mover sus manos. Tenían boca, pero no podían hablar, tenían ojos, no podían ver, tenían oídos, no podían oír. Entonces él se dio cuenta que esos no pueden ser los verdaderos dioses, sino sabiendo él que había algo más allá de su conocimiento, más allá de la tradición. Posiblemente había escuchado que ese mismo Eloa, Yahuwah, le había ordenado a Noé construir un arca y que por medio de esa arca era posible preservar la vida
esa arca que se convierte en un Shabbat como el día de hoy. Esto lo hablamos también en la enseñanza anterior de la parashá de Noé, que literalmente el arca del pacto es un Shabbat. Yahuwah le dijo que entrara a ese lugar, que llevara comida durante, no sé, no le especificó cuánto tiempo iban a estar adentro, simplemente le dijo, mete comida para ustedes y todos los animales que van a estar dentro. Si se multiplicó, si Yahuwah multiplicó la comida estando dentro del arca, posiblemente nosotros tenemos que ver ese milagro en nuestra propia vida. La grande bendición de entrar al Yom Shabbat y ver que la provisión de parte de Yahuwah se multiplica. Pero a diferencia Noé de Avinu Abraham, Noé no incluyó a su familia. Él estuvo a gusto, sembró una viña, se embriagó hasta lo más que pudo para celebrar, para disfrutar, pero no incluyó a sus propios hijos, no incluyó a las nueras, sino la escritura solamente nos dice que el que estaba perdidamente alcoholizado era Noé. A diferencia de Abraham, vino Abraham, que él sí incluyó a su esposa, a sus hijos, a sus criados, a sus criadas, todos estaban involucrados. No ha habido otro hombre como Abraham tan lleno de, ¿cómo se dice? Cuando es hospedador, un hombre generoso, un hombre dadivoso, todo lo tenía. ¿Cómo? ¿Tan lleno de justicia? Lleno de justicia. Bueno, no tanto de justicia, porque él compartía en todo momento hablaba de ese Yahuwah, que es un Eloa vivo y no un Eloa de muerte, sino no era como esas estatuas o monumentos de piedra que tenía en casa de su padre, sino que este Eloa verdaderamente le escuchaba, hablaba con Abraham, y además sabía que era único y verdadero. La palabra que corresponde a esta parashá, la parashá Lech Leja, significa vete, y este vete es una forma amplia, es una forma donde no solamente te dice vete a ti mismo o vete de ti mismo, vete por tu propia causa. Si nosotros nos quedamos en el mismo lugar en donde en algún momento permanecíamos acostumbrados a la misma secuencia, a la misma tradición cultural, familiar o tradicional, estamos bajo un confort, una conformidad, estar a gusto, sino que cuando nosotros salimos de nuestra propia casa, de nuestra propia comodidad, nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a levantarnos, comenzamos a ser otras personas. Esto, la gente que ha salido de su ciudad, cuando Yahuwah le pide que deje su tierra, su parentela, él deja todos sus recursos, deja su comodidad, deja el apoyo familiar, que si se me descompone algo en la casa, ¿a quién recurro? Recurro con algún familiar, un pariente que me ayude. Pero cuando estamos fuera de casa, nos encontramos con una cultura completamente diferente, pensamientos, ideologías completamente diferentes a las nuestras, gastronomía, no se diga, completamente diferente, pero cuando nosotros llevamos una verdadera identificación en el cual vamos a manifestar quiénes somos, el verdadero pueblo de Israel, entonces no nos importa que la gastronomía de afuera sea muy rica o sea muy pobre, no nos va a afectar, porque nosotros mismos estamos llevando nuestra gastronomía de acuerdo al Torah de Yahuwah. No debe de preocuparnos, no debería. Noé había dicho a Yahuwah que el Eloa de Shem, por lo tanto Shem había transmitido esa linaje, esa descendencia. No obstante, el nivel de justicia y de dedicación a Yahuwah por ellos tenía
no les capacitó para ser elegidos como los padres de la nación Kadosh Kadoshim. Había algo que le faltó a Noé para convertirse en un verdadero patriarca. Sabemos que por medio de Shem, quien conservó el Torah de Yahuwah, transmitir de boca en boca y de generación en generación el Shem Kadosh de Yahuwah, no fue lo mismo como sucedió con Avinu Abraham. Hubo una gran diferencia. Hubo una distancia abismal enorme en relación con la posteridad que iba a dejar como patriarca o como un linaje de Yahuwah. La capacidad de mandar a los hijos y a la familia después de él que guardaran el camino de Yahuwah, haciendo justicia y juicio, es la razón por la que Abraham fue elegido para ser el padre de una gran nación. No solo esto, sino que también el origen de un nuevo pueblo que poblaría al mundo y que traería una descendencia que escucha y obedece Torah. Abraham, su significado es padre enaltecido, cuando todavía no le aumenta una letra G al nombre de Abraham. Abraham significa padre enaltecido o padre de Amram. Después, una vez que es elegido como un patriarca, uno de los patriarcas o el principal patriarca donde comienza nuevamente Yahuwah a tener pactos con Avinu Abraham, ahora se convierte, Yahuwah le pone una letra G que se la quitó esta letra G se la quitó a Sara, a Sarai, y le puso la letra G, madre de multitudes. Y Abraham le puso una letra G, padre de multitudes. Padre de multitudes. Avinu Abraham fue elegido para ser el heredero del mundo, porque se había convertido en un padre, no solamente de un solo hijo o dos hijos, sino después posteriormente tuvo 6 hijos más con Ketura y se convierte en padre de multitudes hasta el día de hoy. Este hecho fue reforzado por Yahuwah al cambiar su nombre. Ahora es Abraham, padre de multitudes. Qué importante es ser padre, no qué padre eres, sino ser padre en el sentido de procrear, no en el sentido de actividad o gusto de algo. Qué importante es ser padre. Qué importante es instruir a los hijos en el camino de la justicia de Yahuwah. Podemos comparar la vida anterior de Noé como sucedió con Avinu Abraham. Noé había creado un vínculo con la tierra en relación con su beneficio, es decir, con la bebida, que de eso hablamos como 3 horas de ese tema de la bebida. Espero que no vuelva a existir otro comentario de lo mismo, sino que sepamos que esto es voluntad de Yahuwah. El vino es una voluntad de Yahuwah y lo deja a criterio de cada uno de nosotros. La diferencia que sucede es que Noé no les enseñó justicia a los 3 hijos, sino solamente a Shem. Y Shem fue el único que captó y fue el único que decidió caminar en obediencia a Yahuwah. A diferencia de Avinu Abraham quería que no solamente sus hijos escucharan y obedecieran Torah, sino todos sus siervos, todos los de su casa. Se convertía ahora en una sola familia. La vida de Abraham comenzó a traer personajes de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, que querían convivir con este varón Abraham, por ser un hombre que tenía el favor de parte de Yahuwah. Yahuwah manda a Abraham que salga de su tierra y de sus familiares para ir a una tierra nueva, que le iba a ser regalada por medio para su descendencia, para su linaje.
Avino Abraham recibe la promesa de una nación grande, de recibir riquezas, de ser un hombre reconocido, de ser un instrumento, un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Y por medio de juicio para los maledicientes. Abraham sale de su tierra y de su familia en obediencia junto con su esposa y con algunos de sus siervos que deciden obedecer a Yahuwah. De allí se manda al monte que está en Betel para edificar un Mizbeach para Yahuwah. Yahuwah mismo le pide una ofrenda que tiempo más tarde se convertiría en una representación del mismo Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, siendo el hijo de Yahuwah, siendo entregado para remisión de los pecados. Esto está muy en relación con el sacrificio para el perdón de los pecados, en relación con la celebración que ayer tuvimos de Pesa. El mismo sacrificio que Yahuwah le pide a Avinu Abraham para sacrificar a Ismael es el mismo significado que representa Yahushua HaMashiach, un patriarca, un principal de la cabeza de la casa de Israel, Avinu Abraham. Cuando le dice, vete de tu tierra y de la casa de tu padre, esta orden de Yahuwah constituye una de las 10 pruebas. No es tan fácil dejar tu comodidad, dejar tu parentela, tu tierra, tu idioma, tu gastronomía, tus costumbres, tus tradiciones. Tenemos una gran bendición al ser reiniciados, al ser convertidos no en lo que nos han inculcado nuestros padres, sino en lo que Yahuwah quiere que nosotros hagamos. Muchos de ustedes que viven en otro país o en otra ciudad que no es donde ustedes nacieron o es en otro lugar, se dan cuenta de la importancia, de la fuerza que puede tomar el apoyo, al menos de un familiar o de un conocido, de una forma incondicional. Cuando estamos fuera de la ciudad, fuera de la cobertura de nuestros padres, de nuestras amistades, lo primero que comenzamos a hacer es ¿quién me va a ayudar? Entonces es aquí cuando se convierte Yahuwah en la principal ayuda, en el principal socorro, en el principal auxilio, nuestra única fuente en el cual nosotros podemos clamar y pedir ayuda a Yahuwah. Ya no podemos depender de la familia, sino ahora dependemos de Yahuwah. Y si trabajamos por alguna razón, trabajamos la tierra tiene que producir. Y tenemos que clamar a Yahuwah para que la tierra produzca su producto. Antes de que Yahuwah probara a Avinu Abraham, poniéndole una prueba de lealtad, y antes de convertirlo en un patriarca, quizá el patriarca mayor de todo el Am Israel, del pueblo de Israel, a simple vista resulta difícil comprender que haya sido una grande prueba. Es decir, nosotros podemos compararlo en nuestra época y podríamos decir que no es como nos imaginamos. Pero si usted se imaginara cómo es la vida en Medio Oriente, cómo es la vida viviendo por medio de la religiosidad y que aún así decida obedecer a Yahuwah, es algo todavía más relevante. Ya que Yahuwah le permitió y le prometió una protección en un futuro exitoso, principalmente para su descendencia, tenía que tomar el riesgo, tenía que tomar en cuenta algunos puntos, como nunca antes había recibido Abraham un mensaje de parte de Yahuwah hasta que se manifiesta, hasta que se presenta y Avinu Abraham escucha su voz. 2, esta extraña orden que fue dada a Abraham fue por medio de un sueño. 3, esta fue la primera vez que Yahuwah ponía a prueba a alguien. Antes no lo había hecho.
de pedirle que dejara su tierra y su parentela. 4. No le indicó Yahuwah hacia dónde tenía que ir, el cual era la tierra prometida. Si a cada uno de nosotros nos dijera Yahuwah, deja tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te voy a dar, nosotros inmediatamente estaríamos buscando o estaríamos preguntando cuál tierra, si está bien, si no está bien, si qué tengo que hacer. Simple y sencillamente cuestionamos muchísimas cosas en relación en obedecer a Yahuwah. Si hay algo que el hombre no quiere hacer es obedecer el Torah de Yahuwah. Si me conviene, entonces sí. Si no me conviene, entonces no sigo a Yahuwah. Por otra parte, la promesa que Yahuwah le ofreció no era inmediata. Abraham enfrentó difíciles inconvenientes. Apenas aprendió su travesía. Cuando él comenzó su travesía, padeció una hambruna inesperada y tuvo que bajar inmediatamente a Egipto. Soportar que su esposa sea tomada como otra mujer de alguno de los faraones. Conclusión, fue una verdadera prueba y muy dura afrenta que tuvo que pasar Avinu Abraham. Yahuwah le ordena a Abraham salir de Babel, de la misma forma que nos ha ordenado hoy en nuestros días. Salgan de ese lugar, pueblo mío. Dice el libro de Revelación, capítulo 18, verso 4. Salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan con sus pecados. Abraham, Yahuwah no le dio muchas promesas, sino una de dos partes, que su simiente heredaría la tierra y que además sería un pueblo numeroso. No le dijo, le habló a futuro, pero no en ese momento. 6 hijos, para lo acostumbrado que son las tribus nómadas de Babilonia, de Asiria y todos esos lugares en la época de Avinu Abraham. 6 hijos es como si hubiera tenido un hijo en nuestros días. Literalmente no es mucho el número cuando se acostumbraba a tener un gran número de hijos. Tan numeroso que comprende hoy en día que la mayor parte de la humanidad es la nación de Israel. Y la misma promesa fue hecha a Isaac. La misma promesa fue hecha a Jacob, que por medio de su descendencia iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Abraham, después Yahuwah le cambia el nombre a Abraham, padre del pueblo hebreo, y no solo de los israelitas. Este verso se refiere a la nación hebrea y no solamente al pueblo de Israel. También los pueblos árabes, los pueblos musulmanes, que también son linajes de Avinu Abraham. Dice en el libro de Hechos 7, del 2 al 4. Y Yahuwah ya se había aparecido a Abraham en Ur, en Kasdim, Ur de los caldeos. Dice, el Eloa de Cabot apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se dedicó, él habitó en Harán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Yahuwah lo trasladó a una tierra en el cual ahora deberíamos de habitarlo por causa de esta promesa. Nosotros debemos entender que la promesa que Yahuwah hace no solamente con el patriarca Abraham, sino con Isaac y con Jacob, no solamente es de forma literal. La humanidad, tan llena de cosas, de deseos, de ambiciones personales o de ambiciones individuales, nos hace pensar que el Am Yisrael no va a vivir toda la perpetuidad en esta tierra.
no al menos en este cuerpo, un cuerpo en el que estamos contaminados, un cuerpo en el que está propenso a caer en la mínima provocación del pecado. Somos tan prácticos, de verdad, de cometer algún pecado, que nos haría imposible que nosotros viviéramos una perpetuidad en, en esta tierra. La misma maldad provoca que nos separemos de Yahuwah. En el libro del Sefer Yashar, junto con algunos otros relatos en relación con Terak, el padre de Abraham, él había sido general del ejército de Nimrod. Terak, el padre de Abraham, de acuerdo a lo que nos dice el Sefer Yashar, cuando tuvo a su hijo Abraham, por causa de un mensajero por medio de la astrología, Nimrod había decidido matar a todos los niños recién nacidos en su reino, porque él tenía temor de que un nuevo rey había nacido y le era difícil dejar el puesto que él tenía. Por otro lado, Terak tenía que esconder a Abraham en una cueva durante 13 años. Con astucia, le entregó un niño recién nacido de una sierva que no era Abraham, diciendo que era Abraham. El destino de este niño, haciéndose pasar por Abraham, fue perder la vida, porque esa era la intención. El enemigo hoy en día quiere hacer lo mismo. Ese rey que nació hace 2000 años, llamado Yahushua HaMashiach, fue buscado para ser asesinado por Herodes, el edomita. Fue asesinado, ahí nosotros nos podemos dar cuenta de los enemigos de Israel, como Herodes, primero el Grande, que era un pariente cercano de la casa de Israel, pero no era un verdadero israelita. Eso trajo como consecuencia la mortandad de muchos niños, como lo mismo que sucede con Avino Abraham. Un nuevo rey ha nacido. Tenemos la evidencia de los magos, de los sabios de Oriente, de los 3 reyes magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, según el mundo secular, pero según la escritura eran más de 10,000, más de 10,000 personas, cada uno de los príncipes de las 10 tribus que habían dado un mal reporte en relación con el día que ellos tenían que entrar a la tierra prometida, inspeccionar, revisarla, tomar posesión de ella antes de entrar a la tierra prometida. Es decir, tenía el pueblo la necesidad de estar entusiasmado de ver todo aquello que iba ahora a ser parte de ellos, con una riqueza en frutos, en agua, una gran bendición, dice la escritura, una tierra que fluye con leche y con miel. Pero en lugar de ver la grande bendición, comenzaron a ver la parte contraria, la parte negativa, la parte en donde no quiere hacer uno escuchar y obedecer la voz de Yahuwah. Vemos nuestra propia conveniencia. Tenemos ojos para nuestra propia conveniencia. Entonces, de esta manera, Yahuwah hace un pacto con Avino Abraham, el pacto de las partes. Es necesario que algo tenga que ser sacrificado y que quede en medio. Estas dos partes que se complementan en una sola, es una sola pieza, es un solo bulto, un solo muñeco, un solo, ¿cómo podemos decir? Una sola pieza, no son dos piezas. Entonces, cuando Yahuwah hace un pacto con Avino Abraham, con estas dos piezas, Yahuwah permite establecer un vínculo de relación con su pueblo Israel. El día de ayer estuvimos hablando sobre la prohibición que Yahuwah le hace al pueblo de Israel. Le dice, la enseñanza se llama el nuevo pacto y fue lo que nosotros hicimos el día de ayer, un pacto con Yahuwah. Cuando nosotros comemos
el ejem, el cordero de Pesaj, tiene dos significados. Uno antes de salir de Misrayim y otro que tenemos que celebrar cuando ya salimos de Misrayim. Esto es lo que representa Yahushua HaMashiach. Antes de salir de Misrayim, representa los Elohim de Egipto. Ese cordero que comimos antes de salir de Egipto representa los dioses paganos, los dioses que hacíamos antes, celebrábamos antes de conocer a Yahuwah. Una vez que conocemos a Yahuwah, nuestra celebración de Pesaj se convierte ahora en un sacrificio de Keporah contra el pecado, los pecados que hemos cometido. Y en relación con el sacrificio de un cordero que ocupa un lugar que yo debería de estar siendo puesto a muerte por causa del pecado, porque esto es lo que dice la Escritura, que el que peca tiene que morir. El que viola el Torah tiene que morir. Entonces, en compensación para que yo no sea asesinado, yo pago algo de mi propio recurso. Pongo un cordero, dependiendo el pecado, pongo un cordero como un sacrificio que va a cubrir ahora mi vida. El que muere, el que es derramada la sangre, el que es sacrificado en fuego, es un cordero, pero yo debí haber estado ahí. Sin embargo, por la rajamín de Yahuwah, no fue así. Dice Mateo 26 en adelante. Mientras comían el ensayo ceremonial, la seudá, Yahushua tomó el ejem sin levadura, levantando los ojos, dio toda rabá Yahuwah, haciendo la bendición del ejem. Lo partió y lo dio a sus talmidim, a sus sholiach, exhortando, tomen y coman, que este es mi cuerpo. Verso 27, tomando él la copa, levantando los ojos al trono y dando verajá por el fruto de la vid. Vean que está exactamente repitiendo el mismo pasaje que Noé. ¿Qué hizo Noé? Levantó un misbeach para Yahuwah en agradecimiento por haberlos rescatado. Levanta su copa, pero como que de la forma que no hizo partícipe a sus hijos, sino solamente él, como en agradecimiento. Levanta su copa, como aquí lo hace Yahushua, pero Yahushua no lo hace de manera individual. Yahushua lo hace de una manera participativa. ¿A quién hizo partícipe Yahushua HaMashiach cuando partió el ejem y bebió el vino? ¿Con quién? Discípulos. Pero ¿quiénes son sus discípulos? 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Así es de que, a diferencia de Yahushua y a diferencia de Noé no hizo participar a sus hijos. Él creyó que por medio de él, sus hijos fueron redimidos. Pero agradeció él. Y como él solo se bebió el vino que le correspondía, vamos a decir, la parte que le correspondía a Shem, la parte que le correspondía a Jafet, la parte que le correspondía a Ham, él se lo bebió, él solito. Eso causó que trajo una situación incómoda para su propio procedencia, su linaje, su descendencia. En este caso, Yahushua está siendo partícipe a los 12 príncipes de Israel, las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, en lugar de traer maldición, condenación, cada uno de nosotros, de las 12 tribus de Israel, bebió el vino relacionado, correspondiente o proporcional que Yahuwah nos ha entregado. Así es de que, como a veces algunos dicen, si no quieres, a mí me toca de más. Entre menos burros, más olotes. Así es un dicho popular. Que si alguien no quiere de la bendición, a mí dénmela, yo la recibo. Cuando nos corresponde ser partícipes de todo. Dice el verso 28. Porque
este es mi sangre del pacto, del nuevo pacto que ha derramado para remisión de pecados. Y le instituyó que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día lo vuelva a beber con ustedes en el reino de Yahuwah. Ya no va a haber bebidas, pero a ver, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si Yahushua dijo que no lo iba a volver a beber hasta que estemos en el reino de Yahuwah, por qué nosotros lo seguimos bebiendo?